¿Es la duda el enemigo de la fe o su prueba de fuego? Hola, mi nombre es Fide y bienvenidos a este espacio de transformación. Hay historias que no comienzan con una fe ciega, sino con una pregunta valiente. Hay caminos hacia Dios que no se construyen con certezas, sino con el coraje de dudar en voz alta. Esta es la historia del apóstol que se atrevió a pedir los que todos callaban, del hombre que prefirió cargar con el peso de la incredulidad antes que fingir una fe que no sentía en su corazón. Su nombre, Tomás, ha quedado grabado para siempre, no como un símbolo de fracaso, sino como un testimonio eterno de la autenticidad, incluso cuando duele. Es el lenguaje que Dios mejor comprende. Mientras los otros discípulos celebraban entre paredes cerradas, él caminaba a solas con sus preguntas sin respuesta. Mientras el mundo cristiano lo señalaba como el incrédulo, pocos se detienen a ver la profunda lealtad y el desgarro que había detrás de su existencia. Si no veo, no creeré. Esa no era la frase de un escéptico frío, sino el grito lastimado de un hombre que había entregado todo por un sueño que vio morir en la cruz. Pero lo que hace única su historia es lo que sucedió después. Cristo no lo rechazó por dudar, no lo avergonzó por su necesidad de pruebas. En un acto de amor que atraviesa los siglos, Jesús se presentó ante él, le tendió sus llagas como la prueba más grande de amor que la historia haya contemplado. Y en ese instante, la duda más famosa de la Biblia se convirtió en la confesión de fe más íntima y poderosa. Señor mío y Dios mío, porque su camino es en el fondo el reflejo del nuestro. ¿Quién no ha sentido que la fe se resquebraja cuando la oración parece no ser escuchada? ¿Quién no ha anhelado en la oscuridad una señal, una prueba tangible de que Dios está realmente ahí, escuchando en el silencio? La duda no es el final de la fe, es el crisol donde los que creíamos por tradición se convierte en una convicción inquebrantable, ganada a pulso en el encuentro personal con el resucitado. Si alguna vez has luchado entre la razón y el corazón, si has sentido que tus preguntas te alejan de Dios, quédate, suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque la historia de Tomás es una carta de amor para todos los que necesitan tocar para creer. Es la prueba de que Dios prefiere un escéptico sincero a un creyente fingido. Capítulo 1. El corazón del escéptico. Antes de que la historia lo inmortalizara como el incrédulo, Tomás era simplemente un hombre con un corazón profundamente leal y una mente que necesitaba entender el mundo a través de lo concreto, de lo tangible. Su nombre, Dídimo, que significa gemelo en griego, parece insinuar una dualidad interna que lo acompañaría toda su vida: la fe y la razón, la entrega absoluta y la necesidad de certeza. No era un hombre de medias tintas. Cuando amaba, lo hacía con todo, y cuando dudaba, también. Esta naturaleza se revela en un momento crucial, antes incluso de la crucifixión, cuando Jesús anunciaba su decisión de regresar a Judea. A pesar de que allí lo esperaba la muerte, los otros discípulos intentaban disuadirlo con un miedo comprensible, pero no Tomás, con un realismo sombrío y una lealtad que conmovía por su crudeza. Les dice a sus compañeros: vayamos también nosotros para morir con él. Esta no es una bravuconada de un héroe, sino la resignación de un hombre que, sin entender el plan, había decidido que su lugar estaba al lado de su maestro.
incluso si ese lugar era una tumba. Era un amor feroz, con un compromiso que no dependía de milagros espectaculares, sino de una elección profundamente humana. Sin embargo, ese mismo carácter que lo hacía tan leal, también lo hacía vulnerable. Su mente analítica, su necesidad de ver para creer, chocaron de frente con el evento que quebró a todos los discípulos: el arresto, la tortura y la muerte pública de Jesús. Para Tomás, eso no fue solo una tragedia emocional, fue un colapso de toda una estructura de sentido. La lógica en la que él confiaba se derrumbó. El Mesías iba a reinar, ahora yacía en una tumba fría. Y en ese silencio sepulcral, su fe, construida sobre la realidad que podía ver y tocar, se hizo añicos. Es aquí, en su ausencia del cenáculo, el día de la resurrección, donde su dolor se hace más evidente. Mientras los otros se reunían, él probablemente vagaba por las calles de Jerusalén, sumido en una amargura de un sueño destrozado. Su escepticismo no era arrogancia, era la cicatriz de una esperanza traicionada por la realidad más cruda. Era el mecanismo de defensa de un corazón que había amado mucho y que ahora temía, por encima de todo, ser engañado de nuevo, ilusionarse con un fantasma. Tal vez tú también conoces ese sentimiento. Tal vez te has construido tu vida sobre promesas que el viento se llevó. Has orado con fe, has confiado y al final solo encontraste silencio. Y como Tomás, te has alejado de la comunidad. Has caminado a solas con tu dolor, pensando que tus dudas te hacen un mal creyente, que tu necesidad de entender te excluye del amor de Dios. Su historia nos recuerda que Dios conoce la textura de nuestro corazón, incluso y especialmente cuando ese corazón está lleno de grietas y preguntas sin respuesta. Capítulo 2. El encuentro con la resurrección, las llagas de la evidencia. 8 días de silencio, 8 largos días en los que Tomás llevó a cuestas el peso de su propia incredulidad, mientras sus compañeros intentaban, sin éxito, transmitirle una alegría que a él le parecía ingenua. El milagro más grande de la historia había ocurrido, y él se sentía al margen, atrapado entre la esperanza que se negaba a morir y la razón que le gritaba que era imposible. Su mundo se había reducido a una sola condición imposible. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Pero entonces, en medio de esa tensión entre la fe y la duda, ocurre lo inesperado. Con las puertas cerradas, de la misma manera que la primera vez, Jesús se presenta de nuevo. No viene con un reproche, no viene a darle la razón a los otros discípulos, viene directamente hacia Tomás. Su mirada no es de decepción, sino de una compasión infinita. Sabe exactamente lo que ha pasado por el corazón de su discípulo. Conoce cada uno de esos debates internos, cada noche de insomnio, cada lamento silencioso. Y entonces pronuncia las palabras más conmovedoras que un escéptico podría escuchar. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús no evitaba la duda, no le pide que la esconda o la supere por pura fuerza de voluntad. Al contrario, se ofrece a sí mismo como la respuesta. Le está diciendo
Tu duda no me asusta, tu necesidad de pruebas no me aleja. Aquí estoy, con mis heridas abiertas, para que tu fe no se construya sobre lo que los otros dicen, sino sobre lo que tú mismo puedes ver y tocar en mí. En ese instante, la teología, los argumentos y las condiciones se desvanecen. Tomás ya no necesita meter su mano. La evidencia tangible que tanto había exigido palidece ante la evidencia abrumadora del amor que tiene delante. El resucitado conocía sus dudas íntimas y había venido personalmente a sanarlas. Y es ahí, en el clímax de su crisis de fe, donde brota la confesión más profunda y personal de todo el Evangelio. Señor mío y Dios mío. Ya no es solo Rabbi o Señor, es el reconocimiento de la divinidad de Cristo, nacido desde el lugar más auténtico de su ser. Dios no siempre nos dará las pruebas que nuestra lógica demanda, pero la historia de Tomás nos asegura que Él sí honra la sinceridad de un corazón que lo busca. No le temas a llevar tus preguntas a sus pies, porque a menudo es en el mismo centro de tu duda donde Cristo elige manifestarse con una claridad que transformará tu fe para siempre. Capítulo 3. El testigo de lo invisible. La duda de Tomás no fue un callejón sin salida, sino el umbral hacia una fe de acero, templada en el fuego de la evidencia divina. El hombre que necesitó tocar las heridas se convirtió en el apóstol que llevaría la historia de esas mismas heridas a los confines del mundo conocido. Pero esta transformación no fue automática. Imagina el proceso interno, las semanas siguientes a su encuentro con el resucitado, donde cada mañana al despertar su mente repasaba no el vacío de la tumba, sino la imagen vívida de las manos de Jesús extendidas hacia él. La vergüenza inicial se fundió en una gratitud humilde y abrazadora. Él, el incrédulo, había recibido una visita personal, una indulgencia divina que lo marcó para siempre. Su encuentro personal con el resucitado no fue solo para su beneficio, sino que lo cargó con una credibilidad única. Él podía testificar no solo de un milagro, sino de un Dios que se inclina hacia el nivel de nuestras dudas más profundas para levantarnos. Mientras Pedro predicaba con la autoridad del arrepentimiento y Juan con el lenguaje del amor, Tomás poseía la autoridad del escéptico convencido. Su testimonio era imbatible. Yo, igual que ustedes, necesité pruebas, y Él, en su misericordia, me las dio. No tengan miedo de sus preguntas, porque al final de ese camino, Él los está esperando. La tradición y los escritos antiguos nos pintan el viaje de Tomás como uno de los más audaces y solitarios. Se le encargó la misión más lejana, llevar el Evangelio hasta la lejana India. Imagina el contraste, el pescador de Galilea acostumbrado a las orillas de un lago familiar, ahora navegando hacia un subcontinente de una complejidad cultural abrumadora, con idiomas guturales que no comprendía y una galería de dioses paganos que desafiaban toda lógica. El mismo hombre que una vez dijo, vayamos a morir con él, en un acceso de lealtad pesimista, ahora emprendía un viaje donde la muerte era una posibilidad cierta todos los días, pero ya no por pura resignación, sino por una esperanza tan sólida
como la roca que había tocado. Ya no era el discípulo que seguía a Jesús con un amor fatalista. Ahora era el misionero que estaba dispuesto a vivir por él y a morir por él si fuera necesario. La fe que había nacido de la evidencia física se transformó en una convicción espiritual capaz de mover montañas y plantar iglesias en tierra hostil. Las crónicas narran cómo llegó a la corte de un rey indio, Gundofar, y cómo con la habilidad de un artesano, pues se dice que también era carpintero, comenzó a construir no solo edificios, sino una comunidad de fe desde cero. Cada vez que alguien le preguntaba por su Dios, él no ofrecía teorías abstractas, señalaba las cicatrices invisibles en su propio corazón y declaraba: mi Dios tiene heridas como las nuestras, y de ellas brotó la vida eterna. Su legado en la India es un testimonio vivo de que Dios puede usar incluso nuestra incredulidad para alcanzar a los que están más lejos. Las iglesias de Santo Tomás de Kerala, India, se mantienen hasta el día de hoy como un monumento silencioso pero elocuente de lo que un corazón transformado por la gracia puede lograr. De la misma manera, tu encuentro personal con Cristo, con todas sus luchas y victorias, no es solo para ti, es un testimonio que alguien en algún lugar necesita escuchar. Tu historia de duda vencida puede ser la llave que abra la puerta de la fe para otro corazón escéptico. ¿Qué mayor propósito que el ser como Tomás, un puente entre la duda ajena y la evidencia del amor de Dios? Él pasó de la incredulidad a ser el fundamento de la fe para todo un continente, y tu viaje, con todas sus preguntas, está destinado a un impacto que ni siquiera puedes imaginar. Capítulo 4. El eco de un hombre que necesitó tocar. El martirio de Tomás, atravesado por una lanza en una colina de la India, podría parecer el final trágico de un hombre que llevó su fe demasiado lejos. Pero en el reino de Dios, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Su muerte no silenció su testimonio, lo multiplicó. La comunidad que fundó aquel pequeño rebaño en tierra extraña no solo sobrevivió contra viento y marea, sino que floreció durante siglos, incluso antes de que los misioneros europeos llegaran a esas costas. La comunidad cristiana de Santo Tomás ya era un faro de fe en Oriente, un puente viviente entre la Palestina de Jesús y el mundo asiático. Su legado no es solo una anécdota histórica, es una prueba tangible de la resistencia de una fe que fue probada, tocada y encontrada verdadera. Pero su legado más profundo no está tallado en piedra en la India, sino en las páginas del Evangelio y en el corazón de todo creyente que ha luchado con la duda. Tomás le robó a la humanidad el derecho a pretender. Nos liberó de la tiranía de tener que fingir una certeza que no sentíamos. Él es la prueba divina de que Dios prefiere un buscador sincero, conflictuado, a un devoto cómodo y fingido. Cada vez que un científico, un estudiante, un padre de familia en crisis eleva una pregunta difícil hacia el cielo, está caminando sobre las huellas de Tomás. Y la promesa tácita es que el mismo Cristo que se presentó ante él se presentará de alguna manera en la vida de quien busca con un corazón honesto. En un mundo que grita certezas absolutas por todos lados, la historia de Tomás nos devuelve la dignidad sagrada del viaje.
nos recuerda que la fe no es la ausencia de preguntas, sino el valor de buscarlas en el lugar correcto. Que las dudas no son un muro que nos separa de Dios, sino un puente que Él mismo está dispuesto a cruzar para encontrarse con nosotros. La confesión, Señor mío y Dios mío, nacida de la evidencia física, ahora es el grito del corazón que reconoce a Dios en lo invisible, en lo intangible, en lo misterioso. Tu fe, tal vez llena de altibajos y preguntas sin respuesta, no es un callejón sin salida, es el mismo material del que Dios hizo un apóstol. Tu historia personal, con sus crisis y sus momentos de luz, está destinada a convertirse en el legado que fortalezca a alguien más. Como Tomás, estás llamado a no quedarte en la duda, sino a dejar que ella te lleve a un encuentro tan personal y contundente que tu vida se convierta en un eco eterno que grite a las generaciones futuras: vale la pena creer. Dios no premia la fe ciega, honra el corazón sincero. La historia de Tomás no termina en una tumba en la India, resuena en cada corazón que se atreve a ser honesto ante Dios. Su vida deja una lección eterna. La fe no es un salto ciego en la oscuridad, sino la respuesta a un Dios que nos muestra sus heridas. Es la certeza de que el Creador del universo se acerca a nosotros no en nuestro momento de mayor fuerza, sino en nuestra vulnerabilidad más profunda, y nos dice: tu duda no me asusta, tu pregunta no me ofende, aquí estoy para ti. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que Dios no condena tus luchas internas, sino que las espera para llenarlas de su presencia? ¿Qué preguntas has guardado por miedo? ¿Qué anhelos de evidencia has callado por vergüenza? Hoy es el día para sacarlos a la luz, para que, como Tomás, presentar tus condiciones ante el cielo y descubrir que Dios no solo las escucha, sino que ya está en camino a tu encuentro. Si esta historia resonó en tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Pero más importante, queremos leerte. ¿Con qué parte de la historia de Tomás te identificaste más? ¿Es tu fe más cerebral como la suya? ¿Has tenido un momento Tomás donde Dios respondió a tu duda de una manera personal? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otro escéptico necesitaba encontrar hoy. Esta comunidad de fe se construye entre todos, con nuestras luchas y nuestras victorias, porque al final la duda de Tomás no lo define. Lo que lo define para siempre es lo que hizo con ella. La convirtió en un encuentro, y ese encuentro en un legado. Tú también puedes hacerlo. Tu búsqueda, tu pregunta, tu anhelo de tocar algo real es el principio de tu propia confesión de fe.